¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a abordar la forma de obtener la matriz Z barra de forma directa. Hemos visto que un sistema eléctrico de potencia se puede representar a través de su matriz de admitancias o matriz Y barra y se puede analizar por medio de ecuaciones de nodos, por medio de la ecuación matricial de nodos de esta forma, en donde si nosotros tenemos que I es un vector de corrientes que se inyectan a cada uno de los nodos y V es el vector de voltajes medidos respecto a un nodo de referencia o una barra de referencia en el sistema de potencia. Nosotros podemos determinar quizás este vector de voltajes si conocemos las inyecciones de corriente en cada uno de los nodos. Esta solución la podremos obtener si nosotros premultiplicamos esta ecuación de nodos por el inverso de la matriz de admitancias Y barra. Entonces nosotros obtendríamos esta ecuación en donde la matriz inversa, el valor inverso de la matriz de admitancias Y inverso barra, se define como la matriz Z barra, como está expresado en esta parte de aquí. Entonces esta matriz Z barra se puede obtener directamente de la inversión de la matriz de admitancias Y barra. Solo que esto, pues computacionalmente hablando, resulta bastante costoso. Entonces hay métodos de obtención de la matriz Z barra que vamos a ver en esta sesión, que computacionalmente pues resultan menos costosos, aunque resulta un poco más complicado obtenerlo a mano que obtener una matriz de admitancia Y barra. Pero ¿para qué se utiliza la matriz Z barra? Pues la matriz Z barra es bastante importante, sobre todo para el análisis de cortocircuito, para el análisis de falla en los sistemas de potencia, en donde aparece también en la parte de las redes de secuencia cero. Entonces, la matriz Z barra, sobre todo las componentes de la diagonal, que son las impedancias de Thevenin en los nodos, pues va a aparecer muchas veces en los cálculos de cortocircuito. Para poder abordar el método de obtención directa de la matriz de impedancia de un sistema, necesitamos un par de conceptos, necesitamos recordar un par de conceptos. El primero de ellos es la reducción de nodos por el método de Cron. Hay que recordar que un sistema eléctrico lo podemos representar por una red equivalente con un número de nodos reducido respecto al sistema original. Por ejemplo, en un sistema como este, quizás solamente nos interese analizar los nodos 1, 3 y 4 y los otros nodos, quizás el nodo 2 no nos interese. No nos interesa información a partir de esto. Entonces nosotros podríamos aplicar el método de Cron para eliminar este nodo y obtener esta red en donde no aparece el nodo 2. Entonces el sistema original está representado por esta ecuación matricial de nodos, en donde al tener 4 nodos tendríamos una matriz de admitancias de 4 por 4. Cuando nosotros aplicamos el método de Cron para reducir este sistema, obtendríamos una nueva matriz de admitancias que sería de 3 por 3. Al eliminar el nodo 2, lo que estaríamos eliminando de aquí sería la segunda columna y el segundo renglón, en donde también desaparecería del vector de voltajes el vector B2. Aquí uno de los requisitos para poder hacer esta reducción del sistema es que el nodo que queremos eliminar no debe tener inyección de corriente, es decir, no debe de tener ninguna fuente de corriente conectada. Entonces podemos eliminarlo. Aquí si se fijan, en la nueva matriz no va a aparecer la componente asociada al voltaje B sub 2 en la barra 2 porque la estamos eliminando. El orden del sistema se reduce a un sistema de 3 nodos, es decir, una matriz de admitancias de 3 por 3. Aquí la matriz original va a tener, por ejemplo, estos componentes que van a ser diferentes a la nueva matriz Y, es decir, el elemento Y11 no va a ser para nada igual al elemento Y11 de la nueva matriz. Entonces, estas matrices van a tener componentes totalmente diferentes. Para aplicar esta reducción, aquí está el algoritmo de Cron. Cada uno de estos componentes nuevos sería calculado a través de esta expresión. Entonces aquí J y K son el número de fila y columna
de los respectivos componentes. Los valores de las componentes de la nueva matriz se calculan en términos de los valores de las componentes de la matriz original de admitancias. Aquí el subíndice P que aparece se refiere al número de nodo que se desea eliminar, es decir, si se desea eliminar en este caso el nodo 2, se van a utilizar componentes asociadas a la columna 2 y al renglón 2 en esta expresión. Entonces, conforme vayamos calculando el renglón J y la columna K de este sistema, nosotros vamos sustituyendo esos valores aquí. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener o cómo aplicar esta reducción de Cron. Este es el ejemplo 7.8 del libro de análisis de sistemas de potencia de los autores Granger y Stevenson. Aquí este ejemplo dice, dado el sistema de 4 barras siguiente, elimina el nodo 2 y su valor correspondiente de voltaje V2 usando Y22 como pivote inicial. Aquí este valor de Y22 se refiere a este elemento Y_PP, que aquí pues es como este elemento es el que se va a usar para calcular todos los demás elementos, se denomina pivote. Entonces este es un sistema, es una ecuación de nodos matricial para un sistema de potencia de 4 nodos. Es evidente que es de 4 nodos, la matriz es de 4×4. Lo que nos piden es eliminar pues el elemento, el nodo 2, y al eliminar el nodo 2 vamos a tener que eliminar una columna y un renglón y por lo tanto el voltaje y la corriente asociada. Obviamente aquí no habrá corriente. Entonces, si vamos a eliminar el nodo 2, el valor de P en este algoritmo tendrá que ser 2. Calculando elemento a elemento, por ejemplo, el elemento 1, 1, tendremos que ir dando valores de J igual con 1 y K igual con 1 a este algoritmo con el valor de P igual con 2. Nosotros tendríamos esta expresión en términos de valores de admitancias de la matriz original de admitancias para calcular el nuevo elemento Y11, que sería este. Sustituyendo los datos tomados de aquí en esta expresión, nos resultaría esto, que sería el primer elemento. Y así podemos ir calculando los demás elementos de esta matriz de admitancias. Aquí hay que recordar que estas matrices de admitancias son matrices que son simétricas. Es decir, este elemento es igual a este es igual a este es igual a este. Entonces no es necesario que calculemos los 9 elementos. Entonces, aplicando para cada uno de los elementos que necesitemos, por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos de cálculo, nosotros llegamos a obtener esta matriz de admitancias reducida o matriz de Cron. Después de aplicar el algoritmo de Cron para reducir el sistema original, en donde pues ya no aparece el renglón asociado al voltaje V2. Entonces, esta es la forma de aplicar el algoritmo de Cron para la reducción de un sistema para la eliminación de nodos. Este algoritmo va a ser necesario para el algoritmo de generación directa de la matriz de impedancia Z barra. El otro concepto que hay que recordar es el circuito equivalente de Thevenin. Este es un circuito equivalente de Thevenin, es la forma del circuito de Thevenin, en donde tenemos una fuente de voltaje, tenemos una impedancia denominada impedancia de Thevenin. Entonces, circuitos complicados podemos representarlos de esta forma para facilitar el análisis. Para llegar a esta forma aplicamos tres pasos muy sencillos. Para empezar, podemos cortocircuitar las fuentes de voltaje que aparezcan. Si hay fuentes de corriente, las hacemos circuito abierto. Y con las impedancias que quedan, después de haber hecho los primeros 2 pasos, resolvemos una impedancia equivalente para obtener la denominada impedancia de Thevenin. Y finalmente planteamos este circuito de Thevenin. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos este circuito y hay que obtener la red de Thevenin equivalente
para la parte que está punteada, para facilitar el análisis de este circuito. Entonces aquí vemos que abrimos el circuito entre dos terminales. Entre estas dos terminales donde abrimos el circuito tenemos originalmente un voltaje V sub AB, una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Este voltaje donde abrimos el circuito va a ser muy importante porque este va a ser el valor que va a tener el valor de la fuente en el circuito de Thevenin. Entonces, aplicando el primer paso, cortocircuitamos esta fuente. Podemos desconectar la otra parte del circuito, que sería esta ZC, de forma momentánea para agregar al final. Entonces, cortocircuitamos esta fuente, es decir, quitamos esta fuente y dejamos un conductor nada más, como aparece aquí. De este circuito, nosotros tenemos que aparece la impedancia Z1 en paralelo con la impedancia Z2. El valor equivalente de reducir estas dos impedancias en paralelo queda en serie con la impedancia Z3. Entonces, ya que reducimos estas tres impedancias, esa reducción va a ser la impedancia de Thevenin. Finalmente, esa impedancia de Thevenin va a ser la que va a aparecer aquí en serie con una fuente de voltaje ideal, y este valor de fuente de voltaje ideal va a ser la diferencia de potencial donde abrimos el circuito. Entonces aquí aparece el voltaje donde abrimos la diferencia de potencial entre las terminales donde abrimos el circuito en serie con la impedancia de Thevenin, donde aquí este sería el valor de la impedancia de Thevenin. Y finalmente podemos reconectar la parte del circuito que habíamos desconectado, ZC. Este es el circuito equivalente ya en términos de la impedancia de Thevenin que aparece aquí. Y este circuito ya se puede resolver mucho más fácil. Pues bien, nosotros tenemos que la matriz de impedancia Z barra va a tener asociados en sus elementos la impedancia de Thevenin de la red. Es decir, como vimos en el ejemplo anterior, nosotros en una red cualquiera, nosotros podemos abrir el circuito entre dos terminales y tomar esa diferencia de potencial para la fuente que va a aparecer en la red de Thevenin. Y el resto de las impedancias simplificarlas para obtener la impedancia de Thevenin. Entonces, en la impedancia Z barra nosotros vamos a tener que se cumple esto. La impedancia Z Thevenin, cuando nosotros abrimos el circuito entre una barra K y el nodo de referencia de posiblemente tierra, la impedancia de Thevenin va a ser igual al valor precisamente de la impedancia en la diagonal principal en el elemento o en el número de barra en el que nosotros estamos abriendo el circuito. Por ejemplo, si nosotros abrimos el circuito entre la barra 1 y el nodo de referencia y obtenemos la impedancia de Thevenin, la impedancia de Thevenin va a ser justamente Z11. Si hacemos eso mismo en el nodo 2, la impedancia de Thevenin va a ser Z22. Es decir, la diagonal principal va a contener las impedancias de Thevenin cuando nosotros abrimos el circuito en los nodos respecto al nodo de referencia. Pero no solamente podemos obtener ese valor de impedancia de Thevenin entre nodo y entre el respectivo nodo K y el nodo de referencia, sino podemos hacerlo entre dos nodos que son diferentes al nodo de referencia, por ejemplo, un nodo J y entre un nodo K. Si nosotros hacemos esa apertura del circuito en esos puntos, el valor de la impedancia de Thevenin se calcula de esta forma, en donde J representa un nodo, pues precisamente el nodo J, K representa otro nodo K, y la impedancia equivalente de Thevenin entre esos dos nodos, al hacer la apertura entre esos dos nodos, se calcularía de esta forma. Esta parte también es importante porque entra en el algoritmo de cálculo directo de la matriz de impedancia Z barra.
Aquí vamos a ver que la obtención de la matriz directa de la matriz de impedancia Z barra, pues es un poquito más laborioso que la matriz de admitancia, que obtener la matriz de admitancia de barra. Pero digamos, computacionalmente hablando, pues es menos trabajo realizar este proceso que realizar la inversión directa por medio, por ejemplo, de Gauss, de la matriz de admitancias para obtener la matriz de impedancia. Entonces, se van a presentar 4 casos que vamos a ir aplicando conforme nosotros queramos ir formando la matriz de impedancias. Aquí tenemos un primer caso, el caso más sencillo. Suponemos que nosotros tenemos una red que quizás tiene una matriz de impedancia Z original. Si nosotros queremos agregar una impedancia Z sub B y generar un nuevo nodo P o una nueva barra P, y esta impedancia ZB está conectada al nodo de referencia, pues nosotros vamos a tener la matriz de impedancia Z original de este sistema, y al agregar un nuevo nodo o una nueva barra, pues esta matriz Z original se va a incrementar en un orden. Recuerden que esta matriz va a tener el orden igual al número de nodos que tenga el sistema. Entonces, aumentar un nodo hace que se aumente un orden a este sistema. Esta matriz, esta impedancia ZB que se está agregando a este sistema, cuando se agrega de esta forma, desde de referencia del nodo de referencia a una barra nueva P, se agrega de esta forma. Entonces, aumentamos el orden de la matriz Z barra y en la diagonal principal agregamos esta impedancia ZB. En la parte superior de este elemento agregado, la columna va llena de ceros. En la parte izquierda, la fila va también llena de ceros. Este es el caso más sencillo. Cuando nosotros agregamos ahora al sistema original una impedancia ZB a través de un nodo que ya existe, se conecta esta impedancia a través de un nodo que ya existe en la red, diferente al nodo de referencia, y se genera un nuevo nodo P. La forma en la que se va a obtener la matriz de impedancia es esta. Tenemos la matriz original que quizás modela este sistema, la matriz de impedancia Z original. Se va a agregar un nodo P, entonces se va a agrandar esta matriz en un orden. En la diagonal principal hay que meter este elemento que Z sub KK va a representar el último elemento de la diagonal de la matriz de impedancias Z original, la que modela este sistema originalmente. Y se le va a sumar la impedancia que se le está agregando, Z sub B. Para la columna que va arriba de este elemento, se tiene que copiar la última columna de la matriz de impedancia Z original, aquí, y para la fila que va a la izquierda, se va a copiar la última fila de la matriz de impedancia Z original, aquí. Y así se forma la nueva matriz Z barra cuando se incluye de esta forma otro elemento. Cuando ahora agregamos un nuevo elemento, Z sub B, sobre un nodo que ya existe, un nodo K, pero además la nueva barra que se genera está conectada al nodo de referencia, nosotros tenemos aquí que se agrega un nodo P adicional. Pero si se fijan, este nodo está conectado al nodo de referencia. En realidad, el sistema aquí no crece en orden, pero este nodo es temporal, es decir, va a aparecer de forma temporal y al final se va a eliminar del sistema. Momentáneamente este sistema va a crecer y después se va a reducir nuevamente. Entonces, la forma de agregar un elemento como este es: tomamos la matriz de impedancia Z original, agrandamos el orden de esta matriz en un orden, agregamos una columna y una fila. En esta diagonal, otra vez, si se fijan, se está repitiendo el paso 2. En esta diagonal principal metemos Z sub KK, que será el último elemento de esta matriz Z original, sumamos Z sub B, que es la impedancia que se está agregando. En la parte superior, para llenar esta columna, clonamos esta última columna de Z original aquí, y para agregar esta fila,
a la izquierda del elemento que agregamos, copiamos la última fila de Z original. Hasta allí todo es igual al caso 2 que vimos en la diapositiva anterior, pero al final hay que eliminar este nodo P. Entonces, para eliminar el nodo P hay que aplicar el método de cron que vimos en las diapositivas anteriores. Una vez hecho eso, pues la matriz se va a modificar y nos va a quedar otra vez una matriz reducida, porque vamos a eliminar esta última columna y esta última fila, pero esta Z original se va a modificar. Con eso obtenemos la matriz de impedancia Z barra al agregar un elemento como este. Y el último caso, que es el más laborioso, es cuando nosotros queremos agregar una impedancia ZB conectada a un nodo existente y agregamos otro nodo, un nodo que va a ser temporal, porque va a estar conectado a otro nodo ya existente dentro del sistema. Entonces estamos agregando una impedancia entre dos nodos que ya existen en el sistema, nodo numerado con J y nodo numerado con K. Y este va a ser un nodo temporal que al final del proceso se va a tener que eliminar otra vez por el método de cron. Entonces cuando nosotros aumentamos este nodo, el sistema se incrementa. Aquí está la fila y columna de este nodo Q. Aquí nosotros vamos a tener que la forma de generar el nuevo elemento de la diagonal va a ser este. Aquí, si se fijan, va a aparecer la impedancia de Thevenin entre los elementos J y K, entre las barras J y K. Este elemento de impedancia de Thevenin entre dos barras se calcula con la forma que vimos en las diapositivas anteriores, de esta forma, donde J pues es el número de barra J y K es el número de barra K. Si J fuera, por ejemplo, 1 y K fuera 3, pues aquí tendríamos Z33, Z11, menos 2 veces Z12, por ejemplo, para obtener el valor de la impedancia entre los nodos 1 y 3, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos esto, hay que sumarle el valor de la impedancia que se está agregando y tenemos este elemento. Para generar los elementos de la columna que va arriba de este elemento, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre la columna J de la matriz original menos la columna K de la matriz original, y para generar esta fila tenemos que hacer la diferencia entre la fila J de la matriz Z original menos la fila K de la matriz de impedancia Z original. Cuando nosotros tenemos esta matriz, el último paso en este caso es eliminar la columna K y la fila K por el método de cron, es decir, necesitamos eliminar este nodo utilizando el método de cron ya descrito en las diapositivas anteriores. Aquí tenemos el ejemplo 8.4 del libro de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson, de obtención directa de la matriz de impedancia Z barra. Entonces, este ejercicio nos dice: determine la matriz de impedancia Z barra para la red mostrada, donde las impedancias designadas de 1 a 6, tenemos 6 impedancias, se muestran en por unidad. Estos valores están en por unidad y son impedancias. Este no es un diagrama de admitancias, es un diagrama de impedancias. Solamente nos muestran la parte imaginaria, la parte reactiva de estas impedancias. Bien, entonces aquí vamos a aplicar los pasos, los casos de las diapositivas anteriores. Por ejemplo, para agregar la primera barra, aquí vamos a regresar un momento. Si se fijan, están numeradas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que va a ser el orden en el que en este caso los vamos a agregar. Podríamos usar otro orden, a lo mejor empezar por esta e ir agregando diferentes barras, pero vamos a seguir en este caso este orden de cómo vamos a ir agregando las impedancias. Entonces, la primera que vamos a agregar va a ser una impedancia 1.25i conectada al nodo de tierra y donde vamos a generar un nodo o una barra 1. Entonces se agrega la barra 1 por medio de una impedancia. Caemos en el primer caso en donde tenemos la impedancia original, y para agregar esta impedancia tenemos que agregarla en la diagonal principal
llenar con ceros la columna superior, con ceros la fila a la izquierda. Pero como en este caso vamos empezando, la z original pues no existe. Entonces el único elemento que va a aparecer en la matriz va a ser la impedancia que se está agregando. En este caso va a ser 1.25. Para el segundo caso vamos a agregar una barra 2 por medio de una impedancia a una barra ya existente. Entonces vamos a caer en el caso 2. En este caso tenemos una matriz original que calculamos en la diapositiva anterior, que sería esta, sería la matriz de impedancia Z barra original, y vamos a agregar, como vamos a agregar un nodo, esta matriz original va a crecer en un orden. Entonces en el elemento diagonal siguiente, nosotros vamos a llenar esta casilla como Z sub KK, que va a ser el último elemento de la diagonal de Z original. En este caso pues es 1.25 más el valor de la impedancia que se está agregando, es decir, 0.25. Quedaría aquí, que sería este dato de aquí. La columna superior de este elemento es la copia de la última columna de la matriz Z original, que en este caso es 1.25. Aquí aparece. La fila que aparece a la izquierda de este elemento es la última fila de esta matriz Z original, que en este caso pues también es 1.25, sería este elemento. Finalmente pues esta es la matriz Z barra para esta red de dos impedancias. Para el caso en que vamos a agregar otra vez una barra nueva a través de una impedancia que está conectada a una barra existente, volvemos a caer en el mismo caso anterior. Entonces otra vez tenemos una impedancia Z original, una matriz de impedancia Z original, que es esta la que calculamos en la diapositiva anterior. Como estamos agregando un nuevo nodo, esta matriz de impedancias crece en un orden, entonces el nuevo elemento de la diagonal se calcula como la suma del último elemento de la matriz Z barra original, que sería 1.5, ZKK sería 1.25, perdón, 1.5, aquí está, más la nueva impedancia que se está agregando, 0.4. Aquí tiene la J, aquí estoy usando JI, voy a hacer una corrección. Bien, aquí nada más cambié la letra J por la letra I para ser congruente con esta parte. Entonces aquí tenemos que este elemento de la diagonal aumentado, de la matriz aumentada, pues sería este 1.5 más 0.4. El valor de la columna, pues otra vez se copia la última columna de la Z original, que sería la columna que aparece aquí, 1.25 y 5, aquí se copia. La fila a la izquierda de este nuevo elemento se copia la última fila de la matriz original. Esta parte se copia aquí. Y entonces tenemos la matriz de impedancias de barra nueva, ya cuando se agrega este elemento 3. Aquí este caso pues tenemos que se agrega una impedancia entre una barra existente y el nodo de referencia, en este caso el nodo 0. Entonces aquí tenemos que aplicar el caso 3. Aquí en el caso 3 nosotros vamos a tener que aquí por ejemplo se agrega un nodo P por ejemplo, pero que es un nodo que está conectado además al nodo 0, ¿no? Entonces es el mismo nodo. Entonces aumentar un nodo P aumenta la matriz en un orden. Aquí aparece una columna P que identifica el nodo P aumentado. En este caso es un nodo temporal, aquí no está apareciendo, pero aparece cuando aplicamos el caso 3. Este nodo al final del proceso lo vamos a tener que eliminar por el método de cron. Entonces aquí el método de cron va a considerar una P igual con 4. Aquí, por ejemplo, pues partimos otra vez de repetir el caso 2. El caso 2, recuerdan, aumentamos el orden de la matriz en un orden a partir de la impedancia Z original. De igual forma, hacemos la suma del último elemento de la diagonal Z original más la nueva impedancia que se está agregando, en este caso es este 1.25, y obtenemos este dato. La columna en la parte superior se obtiene copiando la última columna de la Z original. La fila en la parte izquierda de este elemento se obtiene copiando la última fila de la Z original.
Entonces ese proceso aquí está, de aquí para acá, se realiza este proceso. Esta es la suma del último elemento de la diagonal, este de aquí, más la impedancia que se está agregando, 1.25. Esta columna de aquí es la copia de esta fila de aquí es la copia de esta fila. Entonces esta sería la matriz aumentada cuando se incluye un nodo P en esta parte. Después, por medio del algoritmo de Cron, hay que eliminar la fila P, la columna P y la fila P. Al aplicar este algoritmo de Cron, que ya vimos en diapositivas anteriores, pues obtenemos la nueva matriz Z barra para este sistema de 3 nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, por lo tanto es una matriz de orden 3×3. Entonces, si se fijan, esta matriz Z barra se modificó respecto a esto por medio del algoritmo de Cron. Aquí en este algoritmo, aquí este algoritmo tiene Q, aquí debería de ser P. Voy a modificar esta parte. Y bien, en este algoritmo, ya ahora sí está en términos de P, donde P es el número de nodo que se va a eliminar, en este caso el nodo 4, que se agregó aquí de forma temporal, de forma momentánea, se va a eliminar este renglón y esta columna entonces corresponden a la columna 4, fila 4, entonces P vale 4 en este algoritmo de Cron, P vale 4 y los elementos respectivos de fila J y columna K se van sustituyendo en este algoritmo a partir de esta matriz de impedancia para generar los nuevos elementos de la matriz de impedancia de barra. Esta matriz tiene que ser de 3×3 porque tiene 3 nodos este sistema. Y aquí tenemos el agregado de una nueva impedancia a una barra existente y generando una nueva barra numerada como 4. Entonces aquí otra vez caemos en el caso 2 y este es uno de los casos más sencillos. Aumentamos en un orden, se aumenta una fila y una columna. Entonces este elemento de la diagonal del nuevo sistema aumentado pues será la suma del último elemento de la matriz de impedancia Z original más la impedancia que se está agregando, 0.2. Aquí lo tenemos. Esta columna será la copia de esta última columna de Z original. Esta de aquí se pone acá. Esta fila será la copia de la última fila de Z original. Esta de aquí se pone acá. Entonces aquí pues simplemente simplificando esto obtenemos la nueva matriz Z barra para este sistema. Tiene 4 nodos, tiene que tener 4 columnas y 4 renglones. Y finalmente, agregando la última impedancia, que este va a ser el caso un poquito más laborioso, tenemos una impedancia agregada entre los nodos 2 y 4 del sistema, es decir, entre dos barras existentes, la barra J igual con 2 y la barra K igual con 4. Entonces aquí definimos J igual con 2, K igual con 4. Aquí nosotros estamos asumiendo que el sistema se incrementa al agregar una barra Q, una barra temporal, en este punto que al final va a tenerse que eliminar. Ahí hay que recordar la diapositiva en la que vimos el cuarto caso, en el que se agrega una barra de forma temporal que después se elimina al final. Entonces partimos de la impedancia Z original de esta forma. De aquí nosotros tenemos que generar una nueva matriz Z barra aumentada. Como vamos a aumentar un nodo Q, la matriz Z original, Z barra original, se va a aumentar en un orden. Entonces se agrega una columna y una fila. El valor de la diagonal, hay que recordar, se agrega a través de hacer la suma de la impedancia de Thevenin entre los nodos J y K, en este caso entre los nodos 2 y 4, más la impedancia que se está agregando, que en este caso sería de 0.125, esta de aquí. Aquí en todos los casos, recuerden, ZB representa la impedancia que se está agregando en cada uno de los pasos. Entonces, esta impedancia de Thevenin entre los nodos J y K se calcula de esta forma, como está aquí.
en donde los valores de J y K pues son estos valores de nodos 2 y 4. Entonces son los datos que se sustituyen y estos valores son datos de la matriz de impedancia que se calculó en el paso anterior. Entonces Z22 por ejemplo sería este dato, Z44 sería por ejemplo este dato y dos veces Z24 sería dos veces este dato de acá. Entonces así se calcula este nuevo elemento de la diagonal de la matriz aumentada. La columna que va encima de este elemento se calcula como la diferencia entre la columna J de la matriz original, que en este caso sería la columna 2, menos la columna K, que sería en este caso la columna 4, esta de aquí. Entonces esta diferencia se incluye aquí. Lo mismo se hace para calcular la fila que está a la izquierda de este elemento. Se hace la diferencia entre la fila J, la fila 2, en este caso es esta, de la matriz Z original, menos la fila 4 de esta matriz, y el resultado se pone aquí. Aquí nos queda una matriz de 5 por 5, pero solamente tenemos 4 nodos, entonces aquí hay que aplicar todavía la eliminación de la barra Q, la última barra que se agregó, que fue una barra ficticia aquí o barra temporal, se agregó de forma momentánea, y utilizando otra vez el algoritmo de Cron, ahora con valor de Q igual a 5, porque vamos a eliminar esta fila 5 y la columna 5. Utilizando esto, nosotros transformamos esta matriz en esta nueva matriz, que finalmente va a ser la matriz Z barra. Entonces, si se fijan, este proceso es un poco más laborioso que la obtención de lo que es la matriz de admitancias Z barra. Pero, digamos, computacionalmente hablando, otra vez lo recalco, este proceso es para ser programado en una computadora, es menos pesado, es más factible que realizar la inversión de la matriz de admitancias Y barra utilizando los métodos numéricos, por ejemplo el método de Gauss. Pues bien, este es todo en esta sesión. Esta es la bibliografía que estamos utilizando, la que estoy siguiendo, y bueno, pues eso es todo. Otra vez les pido, si eh, les sirvió este video, pues espero que apoyen este canal, ayuden a hacer crecer este canal, suscribiéndose, compartiéndolo con sus compañeros, y eh, pues les agradezco mucho pues su atención. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.